Hola a todos, gracias por acompañarme en el episodio número 4 de la tercera temporada del podcast The Chosen, Caminando con el Escogido. Ya sabes, este podcast de acompañamiento a la serie The Chosen. Y este episodio, es tan bueno. Y es, creo que hasta ahorita, el único episodio que realmente está dividido en dos. Hay tanto sucediendo por suceder que son dos episodios. El episodio 4 y 5 cuentan una historia, van de la mano. Entonces, el episodio de hoy realmente se llama Limpio y es la parte 1. Y cuenta la historia de la mujer con el flujo de sangre. Pero hay más que eso, ¿no? Es parte de lo bello del show. Y entonces, este episodio inicia con el final del episodio anterior, que es cuando Jesús los envía de dos en dos para cumplir la misión, para enseñar, para sanar, para expulsar demonios. Y no sé si recuerdas que en ello había dudas, miedo incluso. ¿Cómo vamos a hacer esto, Jesús? Incluso por ahí está esta parte de la vida del pequeño Santiago, ¿no? Que es, yo estoy enfermo, o sea, yo estoy cojo. ¿Cómo voy a sanar a otros si yo mismo no estoy sano? Entonces, ahí terminó el episodio 3, pero vemos ahora esta parte, ¿no? Donde Jesús los envía. De hecho, miento, eso fue el episodio 2. Entonces, aquí estamos viendo la continuación de cómo termina el episodio número 2. Entonces envía a los apóstoles y vemos en el inicio de este episodio esas escenas. Y está muy padre, muy bonito. Si ya lo viste, recordarás, son esas escenas en blanco y negro, donde vemos a estos grupos de dos en dos haciéndolo. Y hay un poco de todo, ¿no? En muchas partes no hay audio, simplemente lo vemos y está la música y padre. Pero podemos ver a estos discípulos interactuando y los vemos con sus personalidades. Es diferente lo que hacen nosotros. Y me encanta cómo termina esa primera sección del episodio de hoy, con todos ellos enseñándole a la gente a orar. Entonces terminan recitando lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro, ¿no? Y me encanta, porque es liturgia, es parte de lo que hacemos aún hoy en la iglesia. Entonces piensa esto, cada que llegas a orar el Padre Nuestro, no sé si lo hagas todos los días o cómo oras tú, pero cada que participamos en orar el Padre Nuestro, estamos conectados hacia atrás con todos los santos que han venido antes de nosotros. Y estar conectado hasta con Jesús mismo, quien nos enseña esto, ¿no? No sé si lo habías pensado, pero es como que, wow, es esta bella tradición que nos une a todos aquellos que han caminado antes que nosotros. No sé, a mí me parece hermoso. Entonces, después de esto, vemos a Pedro regresando a casa después de este viaje, ¿no? Y llega y sorprende por ella a su esposa, a Eden, y está padre. Y ahorita me voy a meter un poquito más en esto, pero como que ahí nos da una probadita de pronto de la tensión que puede llegar a haber cuando participamos del ministerio al que Jesús nos ha llamado. En este caso tenemos a una pareja, un matrimonio. Y obviamente Pedro llega emocionado, extrañando a su esposa, pero también llega cansado. Y vemos a ella con expectativas, con cierta, cuando regrese mi esposo, el día se va a ver de esta forma, ¿no? Y vemos la tensión cuando las expectativas que tenemos ya no son cumplidas. Pero ahorita nos vamos a meter más de lleno a esa parte. Pero Pedro regresa y básicamente lo que le dice es, hey, mañana vienen los muchachos. Ya todos regresamos de nuestros viajes y queremos juntarnos y queremos platicar de cómo nos fue. Y esa parte está con ganas. Cuando empiezan ellos a platicar sus historias, de qué fue lo que experimentaron, de cómo interpretan cada cosa que vivieron, ¿no? Y otra vez,
Cada quien tiene una perspectiva diferente. Hay quienes cuentan con emoción lo que vivieron, con sorpresa. Hay unos que lo cuentan con incredulidad. Y hay unos que están un poco nerviosos al respecto. Porque, y es chistoso, están nerviosos porque Dios los respaldó. O sea, nadie regresó con que esto no funcionó. ¿Para qué me mandó Jesús? Es un fraude. No, no. Dios respaldó la obra de cada uno de ellos, ¿no? Dios se movió en cada uno de estos lugares. Dios se movió a través de ellos. Pero algunos de ellos fue así como que, oh, wow, ya, esto es problemático. Esto es problemático porque va a haber atención. Los romanos se van a enojar todavía más y Jesús se va a meter en problemas. Entonces está con ganas ver la dinámica porque es muy real. Porque lo vemos en nuestro día a día. No sé si en alguna ocasión te ha tocado hacer algún viaje misionero o alguna campaña evangelística o has participado en alguna forma en la vida de tu iglesia y has puesto en práctica los dones que Dios te dio. Las historias que de ahí nacen son increíbles. Y hay todo tipo de historias, ¿no? Entonces, ver eso, ver cómo fue eso para los discípulos y ese ir y venir de ideas. Otra vez, algunos un poquito así como que, ok, está padre y sí, Dios se movió, pero ¿qué significa esto? ¿En qué nos convierte eso? O sea, como que están tratando de entender incluso teológicamente qué es lo que está pasando y no tienen respuestas. Y vemos cómo se empiezan a pelear porque unos tienen una idea mientras otros tienen una idea diferente. Y me encanta otra vez el rol de Edén, la esposa de Pedro, que dice, ¿por qué nos esperan? Y cuando regrese Jesús, simplemente le preguntan y salen de dudas. O sea, dejen de perder el tiempo con peleas tontas, ¿no? Y luego me encanta incluso la pequeña broma que tienen ellos, ¿no? En este círculo cercano a Jesús, donde, ¿y cuándo dijo Jesús que iba a regresar? Ah, sí, pronto. Ajá, y acá estamos miles y miles de personas, millones de personas a lo largo de la historia con que Jesús va a volver. ¿Y cuándo? Quién sabe, pero pronto, ¿no? Como ladrón en la noche, y así era Jesús. Hey, nos vemos pronto. ¿Cuándo? No sé, pero pronto. Entonces nosotras, se me hizo padre toda esa parte. Pero entonces, antes de llegar a la historia de la mujer con el flujo de sangre, también vemos a Jairo, a este hombre cuya historia está totalmente ligada a la historia de esta mujer con el flujo de sangre. Porque de hecho, llegamos a la historia de la mujer con el flujo de sangre cuando Jesús va acompañando a Jairo a su casa para sanar a su hija, quien está a punto de morir. Entonces, estas dos historias están completamente conectadas. Entonces, antes de llegar a esta mujer, vemos a Jairo. Pero no, la serie no llega directo con se está muriendo su hija, ¿no? Sino nos da un poquito de contexto. Y otra vez, aprecio demasiado eso de parte de la serie, ¿no? Que se dan este permiso de jugar con las historias. Y lo que hace el creador de la historia junto con su equipo es, ok, sabemos que Jairo llega en un punto con Jesús y le pide ayuda. Ok, ¿cómo llegamos ahí? ¿No? ¿De dónde nace esta idea en este hombre para decir, Jesús es una opción? Porque sabemos que Jairo era uno de los líderes de la sinagoga. Y al menos la idea que tenemos todos, o la mayoría de nosotros, es que ya ese grupo de gente y Jesús no eran como que muy amigos, ¿no? Hay cierta rivalidad, hay cierto pique. Entonces, ¿cómo puede ser que este hombre llegara con Jesús, ¿no? Y otra vez, la serie se da el permiso de jugar con esto. Y entonces vemos que Jairo, líder de la sinagoga, con cierto rol en la sinagoga local, empieza a leer acerca de las enseñanzas de Jesús, específicamente el Sermón del Monte. Y eso es parte de la construcción de los episodios anteriores, de lo que la serie ha venido haciendo, ¿no? Donde Yusef, si no me equivoco es el personaje, que fue testigo de este sermón, lo escribe, deja un reporte ahí en la sinagoga y Jairo lo lee.
Y me encanta la conversación que vemos en este episodio, donde vemos a un Jairo que, tras leer las palabras de Jesús, algo empezó a pasar en su corazón. Y entonces Jairo tiene esta conversación con Yusef y es, oh man, si esto que tú escribiste es real, Jesús es mucho más de lo que creemos. Y empiezan a decir, pero sin decirlo, porque tienen mucho cuidado por su rol y demás. Pero empiezan los dos así como que yo sé que tú sabes que yo creo que Él es el Mesías y creo que tú también crees que Él es el Mesías, pero ninguno se atreve a decirlo tal cual, otra vez por las implicaciones y porque están ahí en la sinagoga. Y si alguien más los escucha, eso es blasfemia. Pero puedes ver la tensión en el corazón de ambos. De si Jesús es diferente y creo que Jesús es el Mesías, pero no me atrevo a decirlo, pero esta idea no abandona mi corazón. Entonces, ¿qué hago con esto que vi? Porque ya no lo puedo desver. No puedo no verlo, ya lo vi y estas palabras ya están depositadas en mi corazón y están haciendo garras mi corazón. Y entonces están hablando de esto y es, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué hago con esto que he empezado a creer? Llega a decir en un momento Jairo, ¿no? Pero ahí queda esa parte de la escena. Y después vemos en un punto del episodio en el que Jairo regresa a casa y encuentra a su mujer y a su niña en la cocina y padre pasando un lindo tiempo y pues que están cocinando, cuando de pronto su hija se pone mal y cae enferma. Y entonces Jairo, como un papá amoroso, la toma y la lleva a su cama y va en busca de un doctor. Y sabemos que está en esta parte, ¿no? Y de pronto abandona la escena, la serie y nos deja ahí con eso de que, oh, wow, se puso mala la niña, ¿no? Y hay una preocupación real de los padres. Y entonces de pronto conocemos a la mujer con el flujo de sangre. Y esa mujer que tú la ves, su semblante, y se mueve por la ciudad con muchos nervios, con miedo, con mucha desconfianza. Pero empieza una conversación con la esposa de Pedro y por ahí empiezan a platicar y todo, y la cosa es de que Edén acompaña a esta mujer a lavar ropa. Y están ahí platicando un poquito de todo, ¿no? Y nos damos cuenta en un momento que esta mujer viene padeciendo de esta enfermedad por 12 años. Y quizás has escuchado de las implicaciones de esto. Si no lo has escuchado, permíteme ahondar un poquito en ello. Y es que su problema, por un lado, es un problema físico, una cuestión de salud y bastante incómodo. Pero tiene implicaciones más fuertes que esas todavía. Y es que por causa de los rituales del pueblo judío, ella es considerada sucia. Es una palabra como que media fuerte, pero es. La palabra bíblica es impura. Entonces piensa en esto. Ahora, de pronto hay quienes asocian eso como si fuera lo mismo que pecado, y para nada tiene que ver una cosa con la otra. Una persona no es impura necesariamente porque ha pecado. No, es una cuestión ritual. Es una cuestión de, en este caso, tiene que ver con higiene. ¿Okay? Y puedes leer de esto en Levítico, ¿no? Parte de los rituales que hay de qué es lo que tiene que hacer alguien si es declarado impuro. Entonces, en el caso de ella, cada que una mujer tenía su ciclo menstrual, es considerada impura y entonces tiene que alejarse. Y hay muchas personas todavía hasta el día de hoy dentro de la cultura judía que sigue siendo parte de su día a día, parte de su vida. De hecho, por ahí en esta discusión que tiene
Dallas Jenkins, el creador de la serie, con su equipo de consultores teológicos, el rabino mesiánico explica que aún hoy en Israel o en comunidades judías alrededor del mundo, hay un grupo de ellos que siguen manejando esto al pie de la letra. Entonces, las camas de un matrimonio tienen que poder separarse para cuando la mujer esté en sus días de menstruación. Separan las camas y cada quien duerme en una cama separada porque no puede haber contacto. Porque si hay contacto, entonces él viene a estar impuro también y tiene que pasar por un proceso de limpieza para poder ser declarado limpio una vez más. Es todo un tema. Entonces, esto tiene que ver con la vida social de ella, pero también con su vida espiritual. Porque al ser impura, no nada más no tiene la capacidad de estar en contacto físico con otra gente, tiene que estar alejada, también la aleja de la vida espiritual del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Que ella no puede participar de los rituales de la comunidad de fe. Ella no puede ir a la sinagoga. Ella no puede ser parte de la adoración del pueblo. Y piensa en eso por un momento. La historia bíblica comienza en el Edén. La creación del mundo, la humanidad es puesta en este jardín, Adán y Eva. Y después, por causa del pecado, somos expulsados de este lugar. ¿Y qué es lo que hace Dios desde ese momento y lo sigue haciendo hasta ahora? Es que Dios sigue creando espacios de encuentro. Dios busca desde el mismo momento que hay una caída, Él busca restaurar nuestra relación con Él. Y si bien no tenemos acceso al jardín, Él crea un espacio donde podemos tener acceso a su presencia. ¿Cómo se ve eso en la vida de Israel? El templo. Ya, en su momento, mientras anduvieron por el desierto, sabemos que era el tabernáculo, pero después cuando finalmente encuentran su morada en Israel, en la tierra prometida, bueno, existe el templo. Entonces, estas sinagogas locales son una extensión del templo, son una extensión del lugar de conexión con Dios. Dios habita en el templo. Entonces, tú y yo no podemos regresar al jardín, pero podemos ir al templo y habitar donde Dios habita. Ahí podemos tener comunión con Él. Entonces, imagínate que esta mujer no puede tener comunión con la presencia de Dios porque no tiene acceso al templo, no tiene acceso a la sinagoga, no puede adorar con los demás, no puede escuchar la palabra de Dios, no puede orar con los demás. Puedes por un momento tratar de entender la soledad que está viviendo. Se siente lejos no solamente de los que ama, está lejos no solamente de la sociedad, está lejos de Dios. Deja que eso, que lo puedas masticar por un momento. Tal vez una de las cosas más terribles para una persona es experimentar soledad. Una cosa es estar solo un ratito cuando tú lo eliges. ¿Sabes? Quiero un break, necesito unos días, necesito unas horas, necesito unos minutos a solas. Eso está bien y todos necesitamos un espacio a solas. Pero tú tienes control de ese tiempo. Tú dices hasta cuándo. Y en el momento que tú quieres estar en contacto con alguien más, pues adelante, ¿no? Pero te imaginas lo que es no poder estar en relación con nadie y no hay nada que puedas hacer al respecto. Ya fuimos creados para estar en relación. Dios mismo en su esencia es relación, es familia. Escucha su nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la familia de Dios.
Fuimos creados a esa imagen, ¿no? Somos seres que necesitamos comunidad y ella está despojada de ello. Y se siente abandonada por la gente y se siente desconectada de Dios. Es un lugar horrible en el cual estar. El peor castigo que le pueden hacer a alguien que está en la cárcel es espacio solitario. Hay gente que literal pierde la cordura por estar y sentirse y saberse solo. Y otra vez, y tú no tienes control de cuánto tiempo dura eso. Si así está esta mujer, ¿puedes entender la desesperación en la que vive? Y es esa desesperación la que más adelante la lleva a hacer lo impensado, ¿no? Pero ahí es donde la encontramos en este episodio, conociéndola, tratando de entender justamente esta desesperación en la cual está viviendo. Después, hay otra parte del episodio que está padre, pero en la que no me voy a meter mucho, que es la parte de la cisterna que está sucia, que no funciona. Y hay toda una conversación por ahí de Pedro con el que era el protector de Mateo, cuando Mateo se dedicaba a los impuestos y todo esto. No voy a hablar mucho de ello, no nada más porque no es bíblico y sabes que a mí eso no me importa, pero ya a lo mejor me va a caer el 20 de eso más adelante y lo encuentro como que interesante o digno de mencionar en el episodio siguiente y conectar cosas. Lo único que quiero mencionar de esa parte es que está interesante la conversación que tiene, ¿no? Pero lo que nos deja ver ahí, esa parte de la historia, es la tensión que Pedro está viviendo en casa. Ya. Otra vez Pedro regresa de un largo viaje y su esposa tiene cierta expectativa y Pedro por un momento como que no fue sensible a esa parte y sin consultarlo con ella invita a los muchachos. Y otra vez, ¿es eso algo malo? Para nada. Pero creo que su esposa no se sintió partícipe de. Ella es como que no has estado aquí, quiero pasar tiempo contigo, quiero conectar contigo. Y quiero aprovechar eso para solamente, no sé si tú estás casado o no, o si tienes novia o no, pero relaciones son complicadas. Matrimonio es algo complicado. Hay tensiones en las relaciones en general. Entonces, creo que hay muchas veces que dentro de la iglesia no dimensionamos esto y como que no sabemos balancear esta parte de nuestra vida. Y yo conozco gente, y yo he sido culpable de esto, de a veces descuidar mi vida personal por mi pasión por el ministerio. De hecho, conozco muchas historias de familias que han sido destruidas. Yo sé que se va a oír mal si lo digo así, de que destruidas por el ministerio. No es que el ministerio es el que la destruyó, es que alguien en la relación no supo tener una buena conversación al respecto, no supo manejar las tensiones, no supo manejar los tiempos, las dinámicas, etc. Y creo que hay ocasiones en que parte de esto se debe a que sentimos cierta culpa, sentimos cierta obligación y no tenemos un buen balance de, hey, sí, tenemos una misión. Y hay un ministerio, todos, o sea, esto no es nada más de puros pastores o gente que literal trabaja para la iglesia, no, todos los creyentes somos parte del ministerio, de una forma o de otra, pero todos somos parte de. Y a veces en el ejercicio de hacer nuestra vida ministerial, descuidamos nuestra vida personal o la tratamos diferente y no tenemos conversaciones que son necesarias. Y es una conversación densa y complicada y que lleva muchas capas, pero lo que quiero decir es de que es fácil descuidar nuestra propia casa. Y la Biblia nos invita, dice incluso en una de las cartas de Pablo, cuando habla acerca de matrimonio y habla acerca de quien quiere obispado, es una cosa buena, pero hay ciertas condiciones, ¿no?
Y parte de eso es que hay una invitación a ser buenos administradores de nuestra vida familiar si queremos ser administradores de la vida de la iglesia. Y muchas veces hacemos un muy mal trabajo de ello. Conozco muchos hijos de pastores, algunos que están en el ministerio y otros que abandonaron la iglesia por completo por resentimientos acerca de cómo su papá llevó su vida ministerial. Entonces esto es algo real. Entonces mi invitación simplemente y la reflexión para mí, para nosotros es: hay que tener cuidado en cómo balanceamos esto. Y no te estoy diciendo que dejes de servir o que dejes de participar de la vida de la iglesia, para nada, jamás lo diría. Pero creo que sí tenemos que ser un poquito más conscientes de cómo hacemos esto. Estamos invitando a nuestra pareja a la conversación, estamos consultando con nuestra pareja acerca de cómo se ve nuestro día, cómo se ve nuestra semana, también cuáles son sus necesidades, porque a veces nos olvidamos de las necesidades de nuestra pareja o de nuestros hijos solo por estar enfocados en las necesidades de los congregantes o del ministerio o de lo que sea. Y no podemos descuidar ni una cosa ni la otra. Hay que saber hacerlo bien, ambos. Y si tu pareja te apoya al 100% en dale, ok, hay temporadas que está bien. Por ejemplo, hay temporadas donde yo he tenido que frenar un poquito mi actividad porque mi esposa en casa me necesita, porque ha estado enferma, porque tuvimos un bebé, etcétera, etcétera. Hay que aprender a navegarlos. No, sigo aprendiendo todos los días y es complicado, pero vemos esto en este episodio. Pedro y su esposa entrando en tensión. Y eso trae problemas en la dinámica del hogar y en la química entre ellos y demás. Y me dio gusto que el episodio lo pone ahí, porque otra vez, porque es real y porque es algo que requiere nuestra atención. Entonces, ten las conversaciones que tengas que tener al respecto. Son importantes. Y termino con esta última parte que es cómo termina el episodio, que es con la hija de Jairo poniéndose peor, poniéndose muy mal. Y termina con eso y sabemos hacia dónde nos va a llevar esa parte, pero una cosa que me pareció interesante es esta, porque pronto podemos pensar en, ¿y cómo llegó Jairo a esta conclusión de que Jesús puede hacer algo al respecto? Bueno, no solamente sabemos, otra vez, en el episodio que Jairo lee acerca de la predicación de Jesús, pero, y esto también es algo que trajo a colación el rabí, diciendo que Jairo probablemente conocía personalmente a Jesús, porque Jesús y sus discípulos adoraban en el mismo templo que este hombre administraba. Entonces, seguramente en varias ocasiones Jairo llegó a escuchar a Jesús mientras Jesús enseñaba o leía en el templo. Seguramente él llegó a escuchar alguna enseñanza de Jesús o alguna interacción de Jesús con alguno de los otros rabís y cosas por el estilo. Entonces, no es como que Jesús era un completo extraño, y nada más con que Jairo, pues he oído acerca de él. No, muy probablemente Jairo conocía a Jesús. Y otra vez vemos a alguien que está luchando con esas cosas. Y creo que es bueno también que nosotros a la hora de leer el texto bíblico empecemos a quitarnos ciertas ideas que traemos arrastrando de mucho tiempo, y es que pensamos automáticamente que todos los fariseos odiaban a Jesús, o que todos los miembros de la sinagoga odiaban a Jesús, o que todos los saduceos odiaban a Jesús, y no es necesariamente cierto. Que había gente dentro de esas esferas que tenían problemas con Jesús, sin lugar a duda, lo vemos. Pero eso no quiere decir que todos tenían un problema con Jesús. Y te he mencionado en episodios anteriores de casos que demuestran lo contrario. Nicodemo tenía una buena relación con Jesús y admiraba a Jesús. Sabemos de un José de Arimatea y posteriormente Jairo y otros. Entonces, pensemos en los fariseos y en los saduceos y en los hombres de la sinagoga, no como hombres que odiaban a Jesús y que odiaban a Dios, sino al contrario, eran hombres que amaban profundamente a Dios. Igual que tú, igual que yo, están en ese proceso de quererlo conocer mejor y honrarlo. Entonces, hay algo que mueve a Jairo a correr hacia Jesús cuando más necesitaba.
No pasó nada más porque sí. O ya. Pero me gusta eso, el episodio, que va construyéndonos esta escena donde vemos cómo lo que termina siendo Jairo es que él era la lógica para él. Y era así que... Y un paso de fe grande. Pero seguramente hablaremos de eso en el próximo episodio, porque el próximo episodio abordará la historia completa, nos llevará al final de la historia de estas dos personas, de Jairo y de la mujer con el flujo de sangre. Entonces, me encantaría saber qué es lo que te llamó la atención a ti de este episodio, qué es lo que más marcó tu vida en este episodio y qué es lo que esperas para el siguiente episodio. Gracias por acompañarme el día de hoy y espero que por acá podamos estarnos viendo una vez más la próxima semana. Dios te bendiga.